Yo empecé a estudiar música por puro placer. Mis padres me dieron la oportunidad de aprender música en una escuela de música de nuestro barrio, en Madrid, y nunca tuve ningún tipo de pretensión ni de objetivos. Así como hoy en día se dice que es muy importante tener objetivos, yo nunca los tuve, solamente disfruté de la música por el placer de hacer música, por mi curiosidad por conocer siempre nuevas músicas, y es verdad que siempre me interesó todo lo relacionado con el humanismo, con las letras, con la literatura. Me encantaba leer, en mi casa siempre hemos leído muchísimo, me encantaba el cine, me encantaba el teatro, incluso me encantaba ir a misa, pero no por lo religioso, sino porque para mí era como un espectáculo teatral, y me encantaba todo lo relacionado con el arte, pero siempre desde un punto de vista muy lúdico y muy hedonista, de mi propio placer, de estudiar más y más música, de tocar el piano. Llegué a la dirección de orquesta no por el hecho ni de hacer carrera, ni de tener poder, ni de tener reconocimiento, sino por disfrutar de esas músicas, de ese repertorio sinfónico y operístico que no lo tienes en ningún otro instrumento. Entonces fue todo de una manera muy natural y sin forzar. Ni mis padres quisieron que yo hiciera carrera, ni yo fui realmente consciente, ni sigo siéndolo. La verdad es que nunca me planteo todo el aspecto externo de lo que es la carrera, sino solamente el contenido. El maestro más importante que he tenido, la maestra, ha sido una mujer, Almudena Cano, ya fallecida, que fue mi profesora de piano en Madrid, y no solamente por lo que me enseñó, sino porque ella me animó a salir de España, a ir a estudiar a Viena, y ella fue como una visionaria. Ella creyó mucho en mí, en mi talento, y me apoyó a estudiar dirección de orquesta, incluso a dejar el piano como instrumento de concierto, y fue la que más me abrió horizontes, también a nivel cultural, y fue quizás la persona más decisiva en mi trayectoria, desgraciadamente fallecida en el 2004-2005. Ella no pudo ver tampoco si toda esa carrera dio sus frutos, pero siempre pienso en ella, estoy muy agradecido. Sobre todo al hecho de salir fuera, no porque en España no se pudiera estudiar mejor, sino porque uno tiene que aprender otro idioma, otra cultura, desenvolverse, pasar dificultades, y para mí ha sido muy enriquecedor. Además ahora, bueno, desde el año 97 resido en Viena, mi mujer es austríaca, mis dos niños son vieneses, entonces compagino un poco esas dos culturas de la mejor manera que puedo, los dos idiomas, las dos culturas, los dos países. Para mí la orquesta es como un reflejo de la sociedad y de la necesidad del ser humano de formar grupo, de la comunidad en sí mismo. Como dices, el solista es una excepción, es el individuo en contraste con lo colectivo, y la orquesta también es la suma de los individuos. Es una composición muy peculiar la de la orquesta, porque los instrumentos de viento también son solistas. El primer oboe solo toca como primer oboe, pero el tutti de violín, de los 12 o 14 violines, no es solista. Entonces se parece un poco a cualquier grupo social, donde hay siempre personalidades un poquito más destacadas y otras no tanto, pero todas son imprescindibles en el fondo para formar ese grupo. Yo creo que la orquesta es como ese reflejo de nuestras necesidades, de alternar o de combinar lo individual con lo colectivo. Y cuando yo dirijo, intento buscar ser un coordinador de todo ese grupo, esa complejidad del grupo en el que no hay una gran diferenciación entre un individuo y lo colectivo en la propia orquesta, cuando hablamos de una orquesta sin solistas. Y para mí es fascinante, porque en el fondo es como dar a un botón en el que creas la armonía de que todos esos individuos conformen ese grupo. Cuando ya pasamos a hacer ópera o zarzuela o ballet, donde ya entra en juego todo lo que es un escenario, un equipo técnico, regiduría, un director de escena, todavía es como más complejo, es para mí casi como la representación de arte total de la que hablaba Wagner, pero mi función sigue siendo la misma, la de coordinador. Y lo que te decía que me conecta con la infancia, ese hedonismo del disfrutar yo en primera fila como espectador también a la vez, porque ser director es ser también espectador, tener más cerca que nadie a los músicos y a los cantantes.
siempre, continuamente, todos los días. Como ayer, por ejemplo, tuvimos el primer conjunto de la nueva producción que estamos haciendo, del Ópalo Mágico de Albéniz, y llevábamos un mes trabajando escénicamente. Es una producción muy compleja, muy complicada para todos, y el primer momento del conjunto, yo siempre estoy muy nervioso. Antes los minutos previos son terribles, siempre me pregunto por qué estoy aquí, por qué tengo que hacer esto, pero cuando empieza a funcionar todo, o aunque no funcione, cuando entramos a trabajar ya con la orquesta, con el escenario, es siempre un momento mágico. Si no viviera yo ese tipo de nerviosismo tan enriquecedor, esa pasión día a día, no creo que siguiera siendo director de orquesta. Claro. Y eso es otro de los privilegios de mi profesión, que esa pasión se renueva todos los días en cada nuevo proyecto. La verdad es que es una suerte enorme, porque cada producción es distinta, cada grupo de personas es distinta, cada orquesta, cada programa. Creo que en la música alcanzar la belleza es algo que no tiene fin, porque trabajar en el sonido, trabajar en la afinación, en la homogeneidad del sonido cuando tocamos juntos, en la frase musical, en la expresión emocional, son tantos los objetivos a conseguir, o son tantos los retos, que uno nunca dejaría de trabajar, nunca tendría por qué dejar de trabajar. Yo no creo que haya otra actividad en el mundo que requiera tanto trabajo, tanto sacrificio, y al mismo tiempo que permita optimizar tanto, porque nunca va a haber la versión definitiva de ninguna sinfonía, o de una sonata para piano, o de un aria de una ópera. Nunca vamos a llegar a esa perfección, pero eso es lo bonito del arte, el poder intentarlo, aunque de alguna manera fracasemos, pero nunca llegar a esa meta. Y como dices, esa relación con la belleza es algo también para mí como el motor motivador del día a día, porque en el fondo, como director, siempre buscamos esa belleza del sonido, de los balances, que no sea más fuerte una trompeta que un violín, cosas elementales, pero también encontrar esa belleza conmovedora para llegar al público de una manera en que no lo hacen las palabras. Y eso se consigue con esa belleza acústica, pero también, desde mi punto de vista, con la sinceridad en las emociones que transmitimos, no en el efecto fácil, sino conseguir conectar con lo que quería el compositor, la emoción que le produjo escribir esa música, para mí como director conseguir transmitir eso al músico y que el músico lo transmita con el sonido al público. Cuando ya ha terminado el proceso de los ensayos y cuando ya no hay que hablar, a mí no me gusta mucho hablar, ni me gusta mucho en realidad ensayar, aunque también lo disfruto, pero lo que más me gusta de esta actividad como director es el momento en el que ya no hay palabras y en el que solo nos conectamos con el lenguaje corporal y la mirada, que es el momento del concierto o la representación. Y en ese momento, yo de alguna manera, es muy difícil de expresarlo, pero dejo de ser yo mismo. No me hago tampoco preguntas, es como un estado meditativo. Yo, por ejemplo, nunca he practicado meditación, que ahora está muy de moda, ni tampoco conozco mucho ni de Zen ni de budismo, pero cuando he leído sobre todas esas tradiciones orientales, me siento muy identificado con ese momento de la dirección, porque yo dejo de ser yo mismo. Me fusiono con la música, con el momento musical, mejor dicho, y sí, como dice Ricardo Muti, es como estar abierto a la puerta, abrir la puerta a otra dimensión. No me hago preguntas en ese momento, las preguntas me las hago antes, y en ese momento no hay ni preguntas ni respuestas, es algo maravilloso. Es algo también como terapéutico. O sea, como mi vida también en el día a día es muy compleja por tener la familia en un país, el trabajo en otros 2 países, estoy ahora mismo entre 3 países, y todos los asuntos pendientes que quedan siempre por resolver cada día, el momento de dirigir, de hacer música, es como un bálsamo para mí siempre. Es algo, siempre me siento después como más sano, y tampoco sabría decir por qué. Siempre estoy más descansado y más feliz, más optimista. Efectivamente hay que ser también pedagógico, didáctico y sobre todo captar el estado de concentración del grupo. Y como director uno quizás al principio no se da cuenta, pero en cuanto dice una frase demasiado larga, la orquesta pierde la concentración. Hay que ser muy concreto, muy puntual, y también hay que estimular las emociones de los músicos. Es muy importante dar siempre con la tecla adecuada, con la palabra adecuada
para conseguir que la orquesta se implique con lo que tú quieres conseguir. Y para eso me gusta usar mucho metáforas, más que decir esta nota es muy fuerte o aquí tenéis que tocar más suave. Por ejemplo, una obra como Salomé de Strauss, que tiene una orquesta grandísima, que suena siempre muy fuerte, pues recuerdo un ensayo en el que realmente estaba tocando muy fuerte la orquesta y les hice ver que Salomé, aunque está escrita para una soprano que necesita una voz grandísima, como una valquiria, en realidad es una joven adolescente y que Strauss lo que quería era componer casi una opereta. Y desde ese momento la orquesta automáticamente sonó mucho más liviana, mucho más ligera, más sensual, o más describiendo a una mujer adolescente, Salomé, que era, no sé si 16, 17 años en el libreto original, y no con la pesadez de la orquestación de Strauss. Si yo hubiera dicho, no, aquí en vez de forte tocad mezzo forte, aquí en vez de piano tocamos pianísimo, no implicas emocionalmente al grupo, quizás consigues algo, pero no plenamente. Entonces creo que es muy importante encontrar la manera de seducir a la orquesta, al grupo, para que te dé lo que tú quieras, pero también haciéndote la pregunta, como has dicho muy bien de las preguntas, de qué es lo que quieres conseguir. Ahí es donde llega la parte de las preguntas de las que tú decías, que es más en el momento del estudio. Yo cuando trabajo con una partitura, sobre todo con partituras abstractas como una sinfonía de Brahms, Schumann, donde no hay un texto literario que te pueda dar una pauta, me gusta mucho sentarme al piano y plantearme qué quiere este compositor, porque las obras musicales son para mí como la punta de un iceberg emocional. El compositor ha sentido como un tsunami de emociones que le ha obligado a escribir esa música. Entonces hay que hacer un recorrido a la inversa, de intentar comprender qué sintió ese compositor, y es ahí cuando me hago estas preguntas: ¿qué significa este crescendo? ¿Qué significa este punto culminante? ¿Por qué esta modulación? Y así puedo entenderlo yo, y después de hacer ese trabajo como de traducción, puedo llegar a la orquesta y explicárselo mejor. A mí me sorprende que por qué no todo el mundo del planeta hace música ni quiere ser director de orquesta. Pero bueno, a veces pienso que es como un secreto, que no hay que decirlo en voz alta para que no haya demasiados directores de orquesta ni demasiados músicos, porque no habría trabajo para todos, pero es una actividad fantástica.